Un saludo para todos, chicos. En esta sesión vamos a trabajar operaciones entre conjuntos. Definamos primero qué es el conjunto universal. Es el conjunto formado por todos los elementos del tema en referencia. Se simboliza con la letra U mayúscula. Gráficamente se representa mediante un rectángulo. En su interior, con círculos o elipses, se representan los conjuntos que contiene. Por ejemplo, en una sesión pasada conocimos el conjunto de los números racionales, el cual contiene al conjunto de los números enteros y al conjunto de los números naturales. En este caso, el conjunto de los números racionales será nuestro tema de referencia, porque además incluye los demás conjuntos. Operaciones entre conjuntos. La primera operación que vamos a analizar es la unión. La unión se simboliza de esta manera y se lee A unión B o A unido B y se define como el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto A o que también pertenecen al conjunto B. Gráficamente, utilizando los diagramas de Venn, si tenemos esta situación en que tenemos dos conjuntos, la unión consistirá en reunir todos los elementos de ambos conjuntos. Por lo tanto, sombreamos los dos conjuntos indicando que todos esos elementos pertenecen a la unión. Otra situación que podemos tener es que haya conjuntos donde tengan elementos en común. Sucedería la misma situación. Vamos a sombrear ambos conjuntos porque allí estarían esos elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. La otra situación que podemos tener es que un conjunto esté contenido dentro del otro. De la misma manera, vamos a sombrear los dos conjuntos porque allí estarían reunidos todos los elementos de esa unión. Veamos un ejemplo. Si nos dan los conjuntos A y B y nos piden hallar A unido B, A se define como el conjunto de los elementos que son múltiplos de 3 y que están entre 1 y 15. Veamos cuáles son esos elementos. En este caso serían el 3, el 6, el 9 y el 12. El conjunto B se define como los múltiplos de 12 que se encuentran entre 5 y 36, incluyendo el 36. Esos elementos serán el 12, el 24 y el 36. Y el conjunto universal se define como el conjunto de los números naturales que son múltiplos del 3 o del 6 y que además son menores que 36. ¿Qué números serían? Serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Lo primero que hacemos es graficar el conjunto universal. Recordemos que él se va a representar mediante un rectángulo. En su interior vamos a representar el conjunto A y vamos a colocar los elementos de este conjunto. En este caso, el 3, el 6, el 9 y el 12. Vamos a graficar también el conjunto B. Observen que el conjunto A y el conjunto B tienen en común el elemento 12. Por lo tanto, la situación en la gráfica nos van a quedar los dos conjuntos cruzados. Y en esta parte de donde ellos se cruzan, pues quedarán esos elementos que son comunes a los dos. En este caso sería el número 12. Vamos a colocar los demás elementos del conjunto B, el 24 y el 36. Debemos además colocar en el diagrama todos los elementos del conjunto universal que aún nos hacen falta. Entonces vamos a colocar el 15, el 18, 21, 27, 30 y el 33. Analicemos entonces cuáles elementos estarán en la unión de A y B, es decir, A unido B. ¿Cuáles elementos serían? Serían todos los elementos que están en A o los elementos que están en B. En este caso sería el 3, el 6, el 9, el 12, el 24 y el 36. Y procedemos a sombrear los dos conjuntos. Nos quedaría gráficamente así. Y lo escribimos
por extensión de la siguiente manera: A unido B es igual, abrimos llaves y escribimos esos elementos que quedaron en la zona sombreada. Veamos la intersección. La intersección se simboliza de esta manera y se lee A intersección B o A intersectado B. Se define como el conjunto de elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B. Gráficamente podríamos tener las siguientes situaciones. En esta gráfica observen que A y B no tienen elementos comunes, por lo tanto no tendremos elementos que pertenezcan a A y que también pertenezcan a B. Cuando tenemos un caso como este, entonces decimos que la intersección entre A y B es igual al conjunto vacío y se dice que los conjuntos A y B son disyuntos. Podemos tener esta situación en la que los dos conjuntos sí tienen elementos comunes. Esos elementos comunes son los que pertenecen a ambos conjuntos, es decir, los que están en la intersección, en este caso los que pertenecen a A y los que pertenecen a B. Y sombreamos esta parte de la intersección, es decir, donde está el cruce de los dos conjuntos. Y una tercera situación sucede cuando tenemos un conjunto contenido dentro de otro. En este caso, B está contenido en A. ¿Cuáles son los elementos que están en ambos conjuntos? Que están en A y que también están en B. En este caso serían los elementos de B. Por eso se encuentra sombreada esta región. Veamos un ejemplo analizando los conjuntos que teníamos anteriormente. Pero esta vez vamos a calcular la intersección. Recordemos que el gráfico nos había quedado de esta manera, cuando nosotros ya habíamos colocado todos los números dentro del diagrama. Observen que aquí los elementos que son comunes en ambos conjuntos o los elementos que están en A y en B solamente en este caso es el número 12. Por lo tanto debemos sombrear esa zona. Nos quedaría de la siguiente manera. Y escribimos que A intersectado B es igual al conjunto que contiene el 12. Abrimos llaves y allí colocamos el elemento 12. La siguiente operación es la diferencia. La diferencia entre A y B se simboliza de esta manera y se lee A menos B. Se define como los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. En la primera situación, observen que tendríamos el conjunto A, ¿sí? Sombreamos únicamente esta zona. ¿Por qué? Porque allí están todos los elementos que sí están en el conjunto A, pero que no están en el conjunto B. En la segunda situación tendríamos esta gráfica. No podemos sombrear esta zona donde hayan elementos comunes, porque se necesitan solo aquellos que sí están en A, pero que no están en B. La tercera situación es que si el conjunto B está contenido en el conjunto A, entonces los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B estarán en esta zona al exterior del conjunto B, que es el que está contenido. Analizando el ejemplo que traemos, entonces vamos a hallar A menos B y vamos a hallar B menos A. Revisemos. Nuestro diagrama con los números ya ubicados está de esta manera. Vamos a hallar primero A menos B. A menos B entonces serían los elementos que sí están en A, en esta zona, ¿cierto? Los que sí están en A, pero que no están en B. Según este diagrama serían el 3, el 6 y el 9. Y sombreamos esa región. Quedaría así. Y escribimos que A menos B es igual. Y allí listamos los elementos, el 3, el 6 y el 9, que son los que quedaron en la zona sombreada. Vamos a hallar B menos A. ¿Cómo sería B menos A? Entonces vamos a mirar todos los elementos que sí están en B, pero que no estén en A. Significa que tenemos que sombrear esta región de acá. Nos quedaría de esta manera. El diagrama así como está, en este momento me está representando B menos A. ¿Qué elementos hay en B menos A? Es decir, qué elementos sí están en B, pero que no están en A, el 24 y el 36, que son los que quedaron en la zona sombreada.
La siguiente operación que vamos a ver es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se simboliza de esta manera y se lee A diferencia simétrica con B, o se lee la diferencia simétrica entre A y B. Se define como la unión de A y B menos la intersección de A y B. Otra manera de analizar la diferencia simétrica es que ella es la unión entre A menos B y B menos A. Veamos gráficamente cómo sería. Ven que tenemos en este primer gráfico los dos conjuntos. La unión sabemos que es sombrear o tomar todos los elementos de los dos conjuntos. Como estos dos conjuntos son disyuntos, cuando vamos a restar la intersección, en este caso sería vacía, pues nos quedaría solamente la unión de los dos conjuntos. En el segundo caso, observen, tendríamos la unión de ambos conjuntos, pero debemos eliminar esta parte de la intersección. Y el tercer caso que tenemos es si un conjunto está contenido dentro de otro. Recuerden que así era la unión, ¿cierto? Así como está allí en ese gráfico, sombreada todita, pero debemos eliminar la intersección, es la unión menos la intersección, entonces nos quedaría de esta manera. Veamos el ejemplo que traemos. Entonces vamos a hallar la diferencia simétrica entre A y B. Recordemos que el gráfico lo teníamos de esta forma, es decir que la diferencia simétrica de A será toda la unión, ¿sí? Toda la unión que era de esta manera, pero debemos eliminar la intersección y nos quedaría así. Es decir que los elementos que están en esa diferencia simétrica del ejemplo serían 3, 6, 9, 24 y 36. Miren que en este caso es muy fácil ver por qué es la unión de A menos B y B menos A. Y esta región de la izquierda, esta especie de media luna, es A menos B y la de acá es B menos A. Es decir que es la unión de estas dos regiones. Y escribimos simbólicamente entonces A diferencia simétrica con B y entre llaves los elementos que quedaron en esa zona. Vamos a analizar el complemento de un conjunto. El complemento de un conjunto se simboliza como el conjunto con una comilla o el conjunto con una C como un superíndice y se lee A complemento. ¿Cómo se define? Se define como el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto universal pero que no pertenecen al conjunto A. Aquellos elementos que sí pertenecen al conjunto universal pero que no pertenecen al conjunto A. Dicho de otra manera, es el conjunto universal menos el conjunto A. Gráficamente se vería así. Ven que aquí tenemos todo el conjunto universal menos el conjunto A. Ya eliminamos todos los elementos del conjunto A. Para el ejemplo que traemos, entonces vamos a hallar A complemento. Tendríamos lo siguiente. Los elementos que pertenecen al conjunto universal pero que no pertenecen a A, entonces estarían en toda esta zona exterior del conjunto A. Y esa será la zona que debemos sombrear. Nos quedaría así. Y escribimos A complemento y entre llaves todos los elementos que quedaron en este conjunto, en esta zona sombreada, es decir, el 15, 18, 21, 24, 27, 30 y 36. Bueno chicos, eso es todo hasta el momento en cuanto a operaciones entre conjuntos. Espero que les haya quedado un poco más clara la definición de estas operaciones. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, no duden en comunicarse con la profesora Melissa. Muchísimas gracias.